Crisis financieras, crisis colombiana 1999. Como preámbulo nos permitimos reseñar el siguiente artículo periodístico que realiza un recorrido rápido por las causas de esta crisis y su impacto en la economía nacional. La Colombia de finales de los años 80 era muy distinta a la actual. El país era un país cerrado, al que Afonso López Miquelsen llegó a señalar como el Tíbet suramericano, por su aislamiento con el mundo. Los colombianos solo consumíamos lo que producíamos localmente, gracias a una política de sustitución de importaciones iniciada unos años atrás. Para 1989, este modelo económico estaba agotado. Ese año se acordó iniciar un programa de internacionalización de la economía colombiana. Entre marzo de 1990 y junio del 91 se tomaron los primeros pasos en esa dirección, disminuyendo en 4 oportunidades los aranceles a las importaciones. La tasa promedio fue reducida del 43.7% al 11.4%. Paralelamente, se eliminaron los controles administrativos y la lista prohibida de importación. Como complemento a esta apertura, se dio una reforma financiera, Ley 45 de 1990, que liberó el control de cambios, al eliminar el monopolio del Banco de la República en el manejo de las divisas. La reducción de aranceles llevó a un incremento en las importaciones, lo que produjo un diferencial en la cuenta comercial del país, que fue compensada con un ingreso enorme de divisas que se inició en el año 1993. El sistema de devaluación gota a gota fue cambiado en 1994 por un sistema de banda cambiaria, que permitía que la tasa de cambio oscilara entre un límite superior y uno inferior. El Banco Central intervenía comprando y vendiendo divisas en el momento que la tasa traspasara cualquiera de los límites. Entre 1993 y 1998 ingresaron al país alrededor de 27.000 millones de dólares que revaluaron la moneda e incentivaron las importaciones de bienes. En medio de este ambiente de euforia económica, en el campo político el país entra en una nueva etapa de su vida. El M-19 se integraba a la vida política colombiana. Regionalmente, la primera elección de alcalde de 1988 había dejado claro la necesidad de reformar las instituciones políticas para adecuarlas a una nueva realidad. Fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente que se encargó de redactar una nueva Constitución. La euforia producida en la mayoría de los colombianos por la aprobación de la nueva carta y por el crecimiento económico que se estaba dando en el país no alcanzó a alegrar a los economistas. Allí había conciencia sobre el enorme peso que iba a ejercer sobre las finanzas públicas la creciente descentralización de los recursos fiscales ordenada por la nueva carta y el enorme gasto que producía la creación de un sinnúmero de instituciones. A pesar de que la misma Constitución permitía en uno de sus artículos las reformas necesarias para racionalizar el gasto, la realidad no permitió unos mayores ahorros, lo que forzó un creciente gasto público, que no se vio compensado por mayores ingresos fiscales. La elección del presidente Samper en 1994, cuestionado por haber recibido recursos del narcotráfico para sufragar gastos de su campaña, generó un halo de ilegitimidad que agravó la situación económica. Poco hizo el gobierno para racionalizar el gasto público, a pesar que desde principios del gobierno la tendencia se acentuaba. El creciente aumento en las importaciones motivadas por la fuerte revaluación del peso y el excesivo gasto público llevaron en marzo del 98 a la Junta Directiva del Banco de la República a señalar 2 desequilibrios como preocupantes para la economía colombiana. El primero, el déficit continuado de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que alcanzaba un 4% del PIB. Y el segundo, el déficit de las finanzas públicas, que había venido aumentando hasta llegar al 3.7% en 1997. El informe decía: si no se corrige el problema fiscal, aumentará la vulnerabilidad de la economía a choques externos y se compromete el equilibrio externo e interno. En el caso de Colombia se dio el choque externo. Para evitar la fuga de capitales, el Banco de la República incrementó la tasa interbancaria hasta alcanzar en el mes de septiembre de 1998 el 43%. El spread de los bonos del Banco de la República aumentó en 700 puntos básicos. El aumento en las tasas de interés llevó al traste a todo aquel que en ese momento se encontraba endeudado. Sucumbieron miles de empresas y deudores hipotecarios que por el aumento de las tasas de interés se vieron imposibilitados de pagar sus créditos. La recesión empresarial ocasionó un incremento en el nivel del desempleo que agravó la situación crediticia y presionó aún más la caída de la demanda. En pocos meses la economía colombiana caía a niveles similares a los de la crisis económica de los años 30. A pesar del pronto remedio que se le dio a la crisis, la economía tardó varios años en recuperarse. La información anteriormente señalada se toma de la revista Semana, edición del 21 de junio del 2009, Las crisis y sus lecciones, artículo desarrollado por Eduardo. Contexto regional.
Analizando con mayor profundidad, se encuentra una exposición realizada por el Banco de la República de Colombia en el que estructura las causas de la crisis en proceso de liberación financiera, incremento en las entradas de capitales que causa la expansión del gasto público y privado, la reducción de tasas de ahorro público y privado, ampliación del déficit de cuenta corriente, aumento de la demanda de bienes no transables, incremento en el crédito interno y en el precio de los activos, apreciación real del peso colombiano. En este trabajo investigativo se expone que una de las variables que tuvo más impacto en esta crisis fue la tipología de sistema financiero que se tenía estructurado en el mercado colombiano en ese momento. Al respecto señala: el sistema bancario concentraba la mayoría de sus créditos en plazos de un año o menores, limitando la financiación de largo plazo a las entidades hipotecarias. Las entidades hipotecarias eran las encargadas de proveer préstamos de largo plazo para construcción y compra de vivienda, como elemento de una estrategia orientada a promover la construcción como sector líder de la economía. Debido a su papel específico, hasta comienzos de los 90 las entidades hipotecarias gozaron de algunos privilegios. Primero, eran los únicos intermediarios financieros autorizados a ofrecer depósitos de ahorro con tasas de interés reales no negativas. Segundo, tenían acceso especial, no restringido y permanente a facilidades automáticas del Banco Central en casos de caídas inesperadas de depósitos. Tercero, sus requerimientos de capital eran menores que los de otros intermediarios. Por este análisis, para nuestro grupo es claro que en este momento se tenía un sector financiero con un índice de concentración alto, en medida que se prefería una sola tipología de intermediario financiero al cual se le daban prerrogativas por parte de las autoridades económicas en virtud de una concepción social de la estabilidad que proveían esta forma de crédito respecto a los ahorradores. Debido a la liberación económica colombiana, producto de la reforma constitucional de 1991 y la reestructuración de la sociedad misma por los hechos socioeconómicos expuestos en el artículo periodístico precitado, se modifica ese conjunto de preferencias recibidas por las instituciones de ahorro y vivienda, dando paso a una desconcentración del sector a partir de una igualación de las condiciones crediticias. En cuanto a reglamentación, frente a otras tipologías de instituciones financieras como las de crédito cooperativo o las de libre inversión, el aumento de la competencia llevó a mayores costos de fondeo y a fondos menos estables en las entidades hipotecarias, mayor dependencia de depósitos a término indexados y denominados en pesos, y de recursos del mercado interbancario, causando un aumento del riesgo de liquidez y de la brecha de liquidez. La brecha de liquidez y el riesgo de tasas de interés fueron difíciles de manejar. Primero, debido a la inexistencia de instrumentos de cobertura disponibles en el mercado. Segundo, titularización era permitida, pero no se desarrolló. Tercero, el ambiente macroeconómico no promovió la diversificación, falta de demanda de finca raíz y excesivos precios de vivienda. Cuarto, falta de experiencia de entidades hipotecarias en otros mercados. Dada la dinámica de los mercados hipotecarios y de vivienda, las entidades hipotecarias adoptaron esquemas de amortización más riesgosos. Adicionalmente, la falta de evaluación apropiada de los préstamos hipotecarios incrementó su exposición al riesgo crediticio. Asimismo, la indexación de las tasas de los préstamos hipotecarios a las tasas de interés de mercado redujeron la exposición de las entidades hipotecarias al riesgo de tasas de interés, a expensas de un mayor riesgo de crédito. Crisis financiera. Entre 1997 y 1999 se produjo una reversión de los flujos de capital y un deterioro de los términos de intercambio que llevó a una fuerte reducción del gasto agregado y a la eliminación del déficit en cuenta corriente. El producto cayó más del 4% en 1999 y los precios de la finca raíz se contrajeron cerca del 27% en términos reales. La reversión de los flujos de capital afectó al sistema financiero a través de la reducción de la liquidez con el consecuente incremento de sus costos de fondeo.
El aumento en las tasas reales de interés, aunado en la caída en términos reales de los precios de la finca raíz, aumentaron la carga financiera de los hogares, incrementando el monto de la cartera vencida y afectando los índices de solvencia de los intermediarios financieros. Una de las mayores entidades bancarias privadas y una importante entidad hipotecaria pública sufrieron quiebras. Otras entidades financieras quedaron debilitadas por un largo periodo y fueron sujetas a un proceso de consolidación. El aumento en la percepción del riesgo de crédito llevó a los intermediarios financieros a modificar su composición del portafolio hacia títulos del gobierno. Respuesta del gobierno. Entidades hipotecarias. Se suministró liquidez a través de los mecanismos de prestamista de última instancia del Banco Central. Programa de ayuda a los deudores que no estaban en mora a través de préstamos en condiciones favorables. La entidad hipotecaria privada que entró en quiebra fue intervenida por el gobierno, nacionalizada y por último vendida en el 2005. La entidad hipotecaria pública que entró en quiebra fue liquidada por el gobierno. Se crearon agencias especializadas para vender los activos de las entidades en liquidación. No se les permitió a las entidades hipotecarias continuar con sus propios modelos de amortización. Solo se les autorizó 3 esquemas de amortización. Se impuso un máximo del 70% a la relación entre el monto del préstamo y el valor del activo. La Corte Constitucional adoptó decisiones cruciales con respecto a estos temas. Primero, redujo las tasas de interés sobre los préstamos vigentes e instruyó al Banco Central para que estableciera una tasa máxima de interés para este tipo de préstamos. Segundo, modificó la fórmula de indexación de las tasas de interés para los préstamos hipotecarios, desvinculándola de la tasa de interés de mercado y la relacionó exclusivamente con la tasa de inflación observada. Redujo el tamaño de las deudas hipotecarias y obligó a hacer un recálculo de su saldo. En términos relativos, el costo de la crisis en Colombia fue bajo, inferior al 4% del Producto Interno Bruto. La evidencia internacional indica que el costo de la crisis oscila entre el 7.3% y 9.7% del Producto Interno Bruto.